don David, que bueno, ya, cámbienos el cassette, porque en esta misma conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues habló de la detención del abogado de los más poderosos de los poderosos, de esos que hablábamos, de esos que muchas veces les condonaron los impuestos, del abogado Juan Collado, quien fue detenido ayer en un restaurante muy fifí de las Lomas de Chapultepec, en un restaurante mientras estaba en la tarde-noche con su cena, lo detienen y lo acusan de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya está este señor en el reclusorio norte, enfrenta estas acusaciones formales y le dictan la prisión preventiva porque la delincuencia organizada es un delito grave. Aquí hasta el momento prevalece la justicia. Vamos a ver en qué va todo esto. A este sí no lo agarran. Pero bueno, le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto. Le preguntan en la conferencia mañanera su opinión. Vamos a ponerle su opinión sobre la detención de Juan Collado, el abogado de los poderosos, el amigo de Enrique Peña Nieto, ese que invitó a Enrique Peña Nieto, a Romero de Champs, su representado, por cierto, al jefe Diego Fernández de Ceballos, a la boda de su hija, ese Fernando Collado. De eso le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Detención del abogado Juan Collado, entiendo que pues es una acción a iniciativa de la Fiscalía General de la República, pero ¿qué información tienen ustedes, sobre todo por la cuestión de el lavado de dinero? Si nos podría dar detalles por parte de lo que tiene la... Pues tengo la información que dio a conocer la Fiscalía General acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace 2 o 3 años y que estaba detenida o se reactivó y llegó a la Fiscalía General y procedieron. Eso es lo que sé. Se trata de un asunto de fraude o algún delito de ese tipo. Y les recuerdo también que eso, como dicen los abogados, ya que andamos en este terreno, hay que andar leyendo el artículo. Les recuerdo que la Fiscalía es autónoma. Sí, por eso. Eso fue un cambio también que pasó de noche, pero es un cambio de fondo. Y además era una demanda, incluso de los conservadores, sí, por eso porque querían tener un fiscal autónomo promovido por la llamada sociedad civil. Es decir, seguir con lo mismo como cuando crearon lo de el Instituto de la Transparencia, o sea, en autonomías ficticias para seguir protegiendo a los grupos de intereses creados. Entonces nosotros decidimos dar autonomía. Apenas llegamos, autonomía a la Fiscalía. Eso fue un cambio. Entonces yo me enteré ayer de este tema y recuerdo también, volviendo a la historia, hablaba yo de la democracia. Fíjense, José Vasconcelos explica en Ulises Criollo que la diferencia entre Madero y Porfirio Díaz, y dice que Porfirio designaba
por anticipado al que iba a ser diputado, al que iba a ser senador. Él hacía la lista y habían las llamadas palomas mensajeras que llevaban la lista a los hombres fuertes de los estados. Y ya salían, era un mero requisito, un trámite. En cambio, dice Vasconcelos, Madero se enteraba por la prensa de quién había ganado en un distrito y respetó hasta a sus adversarios. Entonces, me gusta eso, que en el caso de la impartición de justicia, antes era el presidente y daba la orden al procurador. Hasta hace poco. Y le caían encima a alguien por consigna del presidente, por decisión del presidente. Ahora ya no es así. Ahora es la Fiscalía General. Y yo lo que hago cuando hay un presunto delito, enviar a la Fiscalía, sin consignas. Bueno, exactamente, ¿no? Es que es esto. Esta es una realidad que enfrentábamos en otros sexenios y una realidad que fue criticada precisamente por la oposición del PAN. Cuando nosotros criticamos en sexenios pasados el fiscal a modo, el fiscal carnal, pues ellos no decían nada, ¿no? El PAN, el PRI lo quiso imponer. En tiempos de Felipe Calderón, pues obviamente se imponen los fiscales que quiere Calderón, los ministerios públicos o procuradores que quiere Calderón, ¿no? Así de sencillo. Hay una diferencia ahora. Sí se promueve, se sugiere, se nomina a un fiscal general, pero la Fiscalía General permanece absolutamente separada del Poder Ejecutivo. Esa sí es la realidad, Rafa, público consentidor en estos momentos, la realidad de los mexicanos. La Fiscalía General ya no es Procuraduría General de la República, es Fiscalía General de la República. El titular no es designado por el presidente, el titular es nominado, es una palabra distinta, nominado por el presidente y es confirmado por la Cámara de Senadores. Los senadores tenían dos opciones, al doctor Javier Batis y a Alejandro Gertz Manero. Los senadores deciden por Alejandro Gertz Manero. Ahora, el presidente destaca en la detención de Juan Collado, destaca la autonomía de esa Fiscalía General. El presidente también destaca cómo era que antes, en sexenios pasados, el presidente decía, agárrame a este, bueno, sin que suene horrendo, ¿no? Agarra a este y agarra a los que puedas. Y ya, así de sencillo. Él era el que determinaba, porque la Fiscalía, en ese entonces la Procuraduría General de la República, pues dependía directamente de las órdenes del presidente. Es rarísimo eso, ¿no? Sexenio de Enrique Peña Nieto, la maestra Elvester Gordillo, que en efecto tiene una serie de irregularidades en su persona, en su haber, en sus realidades, entra a la cárcel en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, todo dependía en ese entonces del sexenio en el que se estaba. Hoy hablamos de una detención de alto nivel, de alto perfil, la de el abogado de los poderosos, Juan Collado, ese señor que pues tiene entre sus amigos a Enrique Peña Nieto, a Carlos y a Raúl Salinas de Gortari, que representa jurídicamente a Carlos Romero de Champs, que representó a Roberto Borge Angulo, a Eugenio Hernández, exgobernadores en la desgracia por corrupción, exgobernadores que pisaron la cárcel, ¿no? Un abogado que pues tuvo en la boda de su hija a Manlio Fabio Beltrones, a Aurelio Nuño Mayer, a Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, al Gasparín, a Enrique Ochoa Reza, a José Narro Robles, a la misma Chayito Robles, a Rosario Robles Berlanga, ¿no?
que tuvo en esa boda también a Manuel Velasco, a Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia, también hoy en la desgracia, siendo acusado de una serie de acusaciones terribles, valga la redundancia, a Luis María Aguilar, quien era el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que bueno, pues en esa se queda, ¿no? O sea, ese señor es detenido, se lo vamos a estar platicando en otros momentos, pero es detenido. El presidente habla sobre por qué lo pudieron haber detenido, por qué él tiene entendido, habla sobre acusaciones de fraude y etcétera. Yo le digo al presidente, bueno, ya está acusado formalmente de delincuencia organizada y por eso no alcanza fianza y por eso le dictan el auto de formal prisión. Y bueno, pues de eso habla. No fue él el que determinara. Habla de la autonomía que existe en todo caso en la Fiscalía General, Rafa. Así es, Toñito, pues hay que celebrar el tema porque hay que ponerle por fin una palomita a la Fiscalía General de la República, porque yo creo que estaba quedando a deber. Por fin agarran a este Juan Collado, quien es el abogado de la crema innata de los personajes de la corrupción aquí en México. Va a ser interesante este caso, va a ser interesante si más adelante saca este abogado algún nombre o algunas pruebas, no sé, va a ser interesante ver qué se lleva con este caso, pero yo en lo particular hoy sí le pongo una palomita a la Fiscalía porque pues por fin entrega una buena cuenta, porque ya se estaba tardando, Toñito, ya se estaba tardando, creo que estaba quedando a deber la Fiscalía y vamos a ver qué se viene más adelante. Pues sí, vamos a ver qué se viene aquí adelante. Le voy a pedir a David, ya sé que a David lo tengo. Mire, David está a 1000 por hora en estos momentos. Está en la absoluta locura porque está también recortando los videos que nos mandan nuestros compañeros Gunther Castillo, nuestro compañero Leo Díaz, que están muy, muy pendientes de lo que pasa ahí en Palacio Nacional. Me dicen mis compañeros Gunther Castillo y Leonardo Díaz que llegó a Palacio Nacional la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se lo vamos a estar pasando en unos momentos más. Mientras tanto, mejor dicho,